Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast del Gary. En este capítulo, en esta saga, vamos a estar viendo lo que es la motivación, ¿cierto? Dónde buscarla, cómo encontrarla, para qué la necesitamos, cuándo la necesitamos. Quiero partir, chicos, con una frase de uno de los personajes de motivación que más yo sigo o escucho, ¿cierto? Hoy en día. Y bueno, yo personalmente sigo a dos personas muy conocida, muy famosa en este tema, en este aspecto de la motivación. Estas dos personas son oradores motivacionales. Uno es Eric Thomas de Estados Unidos y el otro es Les Brown, también de Estados Unidos. Se los recomiendo los dos, son espectaculares. Uno más mayor que el otro, pero tienen un estilo muy diferente los dos, pero son súper buenos. Se los recomiendo para que lo puedan buscar en los canales de YouTube y todo eso. En sus redes sociales son súper buenas personas y súper buenos oradores motivacionales. Escuchando a uno de estos dos personas, específicamente a Les Brown, eh, aprendí una frase y escuché una frase de ellos que me encantó, que me cambió la vida. Una de estas frases tiene que ver con lo que nosotros somos en realidad o con lo que podemos llegar a ser nosotros como personas, como individuos, como profesionales, y lo otro es lo que tiene que ver la opinión de las personas. Esta frase, chicos, dice: no permitas que la opinión de alguien se transforme en tu realidad, ¿ya? Y esta frase a mí me encantó y me movió y me hizo mucho sentido. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado pendientes a la opinión de las personas? ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo sobre la opinión de otras personas? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, en nuestra propia vida, ¿ya? Con carga de opinión de otras personas? Y estas personas a veces suelen ser familia, estas personas a veces suelen ser amigos, estas personas a veces suelen ser personas de nuestros trabajos, colegas, gente de la iglesia, del club deportivo de donde nosotros vamos. Pueden ser montones y montones de personas que a veces cuando nosotros compartimos sobre motivaciones o sueños, ya de repente preparamos y decimos: mira, tengo un sueño con esto, o compartimos con alguien, tenemos confianza con alguien y decimos: mira, tengo interés en hacer esto, o sueño con hacer esto, o me encantaría hacer esto otro. Y las personas te dicen: no, ¿cómo se te ocurre? Tú no naciste para eso. O mira dónde naciste, mira dónde vives. ¿Cómo crees tú que vas a poder hacer eso? Entonces muchas veces cuando estamos recién tratando de recibir un poco de calor, un poquito de fuego, ¿cierto? Que alguien nos avive estos fuegos interiores, es cuando recibimos este balde con agua. Cuando nos extinguen estos sueños, cuando nos extinguen estas ideas que a veces ni siquiera son sueños todavía, son simples ideas que nos gustaría perfeccionar, nos gustaría preparar, que nos gustaría desarrollar, ¿cierto? Y no podemos desarrollarlas, ¿por qué? Porque nos encontramos con personas que nos apagan, que nos extinguen estos fuegos. Por lo tanto, chicos, mucho sentido en el momento en que la conocí, en el momento en que la leí, y la traté de ocupar para mí, la traté de ocupar en mi vida. Y créanme, chicos, que me ha servido muchísimo. Hoy en día yo estoy viviendo de una manera en la que no debiera ser así. Esto observado por algunas personas que a mí me conocían desde pequeño. Muchas personas que me conocían a mí desde pequeño, tanto familia, amigos, gente en los trabajos, gente en el barrio, gente en todos lugares, ¿cierto? Ellos conocían mi personalidad cuando yo era más chico. Yo cuando chico era muy desordenado. Era muy juguetón, muy inmaduro, siempre con la talla, siempre riéndome. Como que las personas decían: tú nunca tomas nada en serio. Cuando en realidad yo sí me tomaba las cosas en serio, pero trataba siempre de tener un espíritu positivo y tratar de no dejar que las cosas que estaban pasando durante mi vida me amargaran durante el día a día y poder así ver las mejores opciones para mí. Yo creo que cuando uno va por la vida tratando de verse como víctima y no ver las oportunidades, uno se hace daño solo. Por lo tanto, yo siempre trataba de verme bien, de verme alegre, de verme contento, y en realidad también valoraba las cosas positivas que habían en mi vida. Me veía con salud, me veía con mi familia, tenía a mi padre vivo, a mi madre viva, tenía a mis hermanos,
Mis hermanos eran personas de mucho trabajo, de mucho estudio. Me dieron un gran ejemplo para yo trabajar y estudiar también desde pequeño. Por lo tanto, yo veía que todo era, si bien difícil, si bien complicado, si bien sacrificado, pero dije, bueno, esto es lo que me tocó, con esto tengo que moverme, con esto tengo que pelear y con esto tengo que tratar de avanzar. Y yo veía desde ese momento, y todavía lo veo así, que que la vida es como una carrera. Es como una carrera que parte, pero no todos parten en las mismas condiciones. Yo partí con unas condiciones distintas a muchos amigos, en lugares difíciles, familias de escasos recursos, donde no había muchas condiciones, donde no había muchas facilidades para poder desarrollarte. Pero eso no significaba que no pudiera intentar, que no pudiera tratar de salir de ahí, que no pudiera tratar de mejorar en la condición en la que yo vivía. Y estas personas que me conocían a mí de siempre tenían una opinión, y yo quiero ser bastante responsable con eso. Yo era responsable de la opinión que ellos tenían de mí, y eso creo que fue una de las cosas que más me costó poder reconocerme a mí mismo. La imagen que ellos tenían de mí no era una imagen gratuita, no era una imagen que yo dijera, es que ellos realmente a mí no me conocen. No, yo creo que sí me conocían. Creo que yo fui el responsable de entregar esa imagen a mucha gente que me ubicaba. Obviamente todos teníamos cosas positivas y negativas, pero a mí no me importaba que ellos me vieran de esa manera, y yo fui el responsable de entregar esa imagen a muchas personas cuando niño, cuando chico, cuando joven. Pero lo que ellos no esperaban, y lo que yo tampoco esperaba, es que después de un cierto tiempo, de una cierta época, yo te estoy hablando creo de los 18 a 19 años, yo tuve un cambio radical en la manera de pensar. Fue cuando empecé a estudiar, fue cuando empecé a tener estudios superiores, fue cuando empecé a tratar de modificar la manera en que yo vivía, y fue cuando empecé a mirar con una... Y fue cuando me empecé a dar cuenta que yo no quería vivir como vivía el resto de la gente. Yo empecé a trabajar de pequeño, me daba cuenta que habían personas que trabajaban en construcción y todo, y yo como chico trabajaba con ellos, les ayudaba y todo, pero después de un tiempo me di cuenta que yo no quería trabajar en eso, que no quería vivir así. Es un trabajo decente, es un trabajo honesto, pero yo ya no quería realizarlo, yo quería hacer otras cosas. Y fue cuando empecé a cambiar en mi vida y empecé a hacer cosas que antes no quería hacer. Una de estas cosas fue estudiar estudios superiores, ¿cierto? Posterior al cuarto medio, y empezar a buscar una carrera en la cual yo dedicarme. Y cuando empecé a estudiar estas experiencias que yo tenía, o esta imagen que tenía la gente que me conocía a mí desde pequeño, cuando yo tomé la decisión de querer estudiar y se lo comuniqué a los amigos, a la gente que uno conversa, ¿cierto? Y se rodea, estas personas me dijeron, oye, pero ¿cómo vas a estudiar? Tú estás loco. Tú quieres empezar a estudiar y a ti se te olvida que te echaron de 4 liceos. ¿Se te olvida acaso que te echaron de todos los liceos que pasaste por 5 liceos? No por 1, ni por 2, ni por 3, pasaste por 5 liceos. ¿A ti se te olvida que te echaron? ¿A ti se te olvida que tú tienes problemas, que no eres una persona tan silenciosa, que no eres una persona tan callada, que eres una persona que constantemente no se toma las cosas en serio, que constantemente se está riendo, que eres una persona poco seria? ¿A ti se te olvida que no te echaron por simpático del liceo? A ti te echaron por problemas de agresividad, por problemas de pelea. Y todas estas cosas que me iban diciendo al principio eran como, me están describiendo, tienen razón, es verdad. Y es verdad, chicos, yo pasé por 5 liceos o secundarias, no sé cómo o high school, no sé cómo le dirán en otros países, pero yo pasé por 5 liceos diferentes en mi país, 5 liceos distintos. Y me echaron de estos otros 4 liceos previos por temas de conflicto, de pelea. Yo era muy reactivo, yo reaccionaba muy rápido. Pero esto pasaba porque eran liceos también difíciles. Yo pasé por liceos muy complicados, que eran liceos para todos. En realidad no eran liceos como que se calificaban a los alumnos y dejaban a los mejores. No, acá llegaban los que no querían los otros liceos, o los que otros liceos ya no estaban dispuestos a aceptar. Esos alumnos llegaban acá y tenían una condición, estos colegios, que eran liceos para todos. O sea, lo que hagas, da lo mismo, tú puedes estudiar acá.
o de donde vengas, da lo mismo, tienes que estudiar acá. Y entrar en esta realidad, en estos colegios, me sirvió bastante. Para darme cuenta que incluso siempre hay personas que están peor que uno. O que escogen estar peor que uno. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer el primer cambio. Cuando yo empecé a darme cuenta que dije que no es algo que sea genérico. No es algo que todos tengamos que estar así. No es algo que todos necesariamente tienen que pasar por eso. Y dije, no, se puede hacer distinto. Se puede hacer distinto. Y empecé a buscar la información de cómo cambiar mi vida. Al principio, como les comento, esto de lo que me decían las personas acerca de mi personalidad y acerca de todos los problemas que yo había tenido previo, sobre todo en el ámbito estudiantil, sí calaron hondo y sí hicieron que yo quizás desistiera un poco, un momento, de la idea de querer estudiar. Pero después me di cuenta de algo que había pasado por alto. Y era que todas estas personas, yo trabajo de chiquitito, pero yo veía que todas estas personas siempre hablaban de mí, pero nunca nadie me había dado nada a mí. Nunca nadie me había apoyado, nunca nadie me había dicho, oye, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto necesitas para comprarte algo? ¿O cuánto tienes que pagar de luz? ¿Cuánto tienes que pagar de agua? Las únicas personas que se preocupaban de eso era mi madre, mi familia, y yo que trataba de apoyar con lo que pudiera. Por lo tanto dije, bueno, si ni mi mami ni mi hermano me tiran para abajo y me miran así, pero como dudando, pero igual confían, yo no tengo por qué estar pendiente de lo que digan las otras personas. Es mi vida, es mi opción, es mi futuro, por lo tanto yo veo lo que yo hago. Y aquí viene otra frase, chicos, que esta no la dijo ningún orador motivacional, no la dijo ninguna persona famosa ni pública, esto siempre me lo dijo mi papá. Y mi papá siempre me enseñó que él siempre repetía esta frase. Es muy chilena, o de manera muy chilena, pero él siempre lo decía. Dice, la primera tinca es la que vale. El resto son más. No importa. Para los que no son chilenos, la tincada o tinca es como la impresión. La primera impresión es la que vale. La primera intuición es la que vale. El primer sentimiento que tú tienes, la primera idea que tú tienes es lo que vale. Entonces él siempre me repetía esto. La primera tinca es la que vale, el resto, chao. Y yo dije, bueno, si mi primera tinca fue, o mi primera intuición, mi primer sentimiento fue querer estudiar para poder ser diferente, para poder hacer esto, porque yo antes pensaba, no, yo tuve problemas para salir de... Me echaron de todos lados, tuve problemas para estudiar, yo jamás voy a poder entrar a una universidad, jamás voy a poder hacer esto. Pero no, dije, si a mí me tinca que esto puede ser, esto es lo que voy a hacer entonces. Y lo hice. Lo hice. Fue difícil, fue complicado, sí. No les voy a mentir que fue... A veces yo quería dejar todo botado e irme porque la cabeza la tenía caliente de tanta información, de tantas cosas. Fue un periodo que pasó rápido esos 4 años, pero sí fue un periodo súper fuerte. Un periodo donde trabajaba de día, estudiaba de noche, tenía que tener 2 cabezas para poder asimilar los 2 tipos de información. Pero yo tenía la motivación en sí y tenía el ejemplo de mis hermanos que ellos lo habían hecho. Mis 2 hermanos habían trabajado y estudiado mientras tenían su carrera y mientras eran chicos también. Por lo tanto, para mí eso era como normal. Era como, sí se puede, o sea, no es difícil, no es imposible, o sea, no me voy a morir. Por lo tanto dije, si ellos pudieron, yo también puedo. Así que eso fue lo que empecé a hacer, empecé a estudiar. Hoy en día, chicos, yo terminé mi carrera hace muchos años atrás. Yo soy ingeniero automotriz y soy técnico mecánico automotriz. No soy ingeniero aeroespacial, no soy inversionista en la bolsa de valores. No, soy simplemente un ingeniero automotriz que viene de 5 liceos expulsados, que empezó a estudiar en un instituto, que terminó su carrera técnica primero y continuó directo para sacar la ingeniería y terminó su ingeniería. Pero esto es para las personas que a veces tenemos, porque yo lo he hecho, tenemos un modelo de admiración o tenemos un modelo de ejemplo de gente que es exitosísima, gente que tiene mucho dinero, gente que tiene muchas empresas, que es reconocido a nivel mundial, que está súper positivo y es bueno. Pero yo creo que estos ejemplos de personas tal cual como tú y como yo, personas comunes y corrientes como tú y como yo, así como mi hermano me inspiraron a mí, así como mi hermano me dieron ese ejemplo a mí,
así como mi hermano eran común y corriente igual que yo y lograron esto, creo que este mensaje también se puede transmitir de la misma manera. Yo soy un ingeniero chileno, común y corriente, que venía de un sector difícil, de una familia pobre, que se desarrolló a través de los años, que lo echaron de 5 liceos, de 4, perdón, porque estudié en 5, en el quinto terminé, pero me echaron de 4 liceos, estudié en 5 liceos, terminé una carrera profesional con 2 títulos profesionales, y hoy en día, chicos, yo trabajo y vivo en otro país, yo vivo en Canadá, y me vine a este país específicamente porque encontré que en Chile ya estaba todo listo, ya había hecho todo, ya había logrado algunas cosas. Obviamente no hice todo, pero como profesional sí, como profesional yo terminé de estudiar, me puse a trabajar, trabajé en buenas empresas y decía necesito algo más necesito. Y empecé a buscar qué era esto, qué era algo más, qué más necesitaba. Y ahí es donde viene la frase, chicos, que es la primera frase que les compartí de Les Brown, que dice: no permitas que la opinión de algunas personas determine tu realidad. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día, chicos. Es posible. Esa frase es real. Y esa frase es real. No necesitan vivir de la opinión de las demás personas. La opinión de las personas jamás va a poder ser más fuerte que las opciones que tienen ustedes hoy en día. Más fuerte que la realidad que puedan vivir ustedes hoy día. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna idea, si ustedes tienen algún sueño, si ustedes tienen algún pensamiento, si ustedes tienen una lucecita por ahí que da vuelta y dice, podría entrar a estudiar, podría entrar a capacitarme en tal cosa, o podría ser futbolista, o podría ser boxeador, o podría ser pintor, o podría ser cantante, o podría ser escritor, lo que ustedes quieran, chicos, lo que ustedes quieran. Yo creo que tanto hombres como mujeres hemos llegado a este mundo y hemos llegado cargados con distintos dones y habilidades. Creo que a todos se nos entregaron dones, pero no se nos entregó una limitación junta con el don que tengamos de decir, tú no puedes obtener más dones que los que yo te di. Creo que esa es una carta abierta a poder obtener dones, a poder obtener habilidades, a poder tener nuevos talentos en adquirir estas cosas. Y también, de la misma manera, poder luchar por sueños. Yo no creo que hayamos venido a este mundo a vivir solamente de la opinión de otras personas. No creo que hayamos venido a este mundo solamente a vivir en el lugar donde nacimos. No tiene por qué ser así. No necesariamente tiene que ser así. Independiente del lugar donde uno nace, o donde nos tocó nacer, o con las familias que nos tocó crecer, no tiene por qué ser así el resto de nuestras vidas. No tiene por qué afectarme tampoco. Yo puedo cambiar la situación en la que estoy. Yo puedo cambiar la realidad en la que estoy. Yo puedo vivir la vida que quiero vivir. Y creo que esa frase de no permitir que la opinión de algunas personas determine nuestra realidad es demasiado importante para nosotros en nuestra vida, chicos. Y es por eso que me gustaría compartirla con ustedes. Es por eso que quería hacer este podcast y quería compartir estas pequeñas historias, estos pequeños datos de motivación para que ustedes puedan tener claro que sí es posible, que no necesitan ser personas exitosas a nivel de millones de dólares, a nivel de millones de seguidores, a nivel de millones de personas que los conozcan en el mundo de ser famosos para decir sí, tuve éxito, ¿no? Tú puedes tener éxito en tu familia, tú puedes tener éxito en tus estudios, tú puedes tener éxito en tu perfil profesional, tú puedes tener éxito en las ideas que tú quieres, en los sueños que tú tienes. Así como yo un tiempo escogí terminar una carrera profesional, empezarla primero, ¿cierto? Estudiarla y terminarla, terminar siendo ingeniero, titularte, recibir tu título y posterior a esto después decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué viene ahora? ¿Qué sigue? Y creo que una de las razones de yo estar aquí en Canadá es eso. Cuando encontré la fórmula, cuando encontré el secreto, por decir así, de cómo lograr realizar las cosas que yo quiero, o de cómo vivir la vida que yo quiero,
o cómo empezar a hacer que las cosas pasen, me di cuenta que podía ocuparlo en otras cosas. El primer paso fue ser ingeniero y lo logré. El segundo paso fue irme a vivir fuera de Chile. Siempre quise vivir en otro país y estoy muy contento viviendo aquí en Canadá. Y créanme que ocupé la misma estrategia. Créanme que después de haber terminado una ingeniería y haber demostrado que fui capaz de terminar una ingeniería, cuando dije me gustaría irme a vivir a Canadá o me gustaría trabajar en Canadá y vivir en Canadá, muchas personas me decían, ¿y por qué? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Quédate aquí, si ya eres profesional, quédate acá, ya tienes una carrera, tienes tu auto, quédate acá, ya cómprate una casa y quédate aquí viviendo. Y yo decía, no, necesito algo más tiene que haber afuera. Hay algo más afuera que a mí me llame, que a mí me motiva y que algo más, necesito algo más. Y pasó lo mismo. Nada, estás loco. Nada, no vas a poder. Nada, es difícil hablar otro idioma. Es difícil trabajar con otra cultura. Es difícil aprender a vivir en un país solo. Es difícil aprender a vivir en un país diferente. Vas a perder tu plata, vas a perder tu tiempo, te vas a arriesgar, te va a ir mal. Un montón de opiniones, similares a las que ya había escuchado antes. Por lo tanto dije ya, vamos por el camino correcto. Porque si esto está pasando otra vez, quiere decir que nuevamente lo voy a lograr. Y nuevamente lo voy a hacer. Y así lo hice. La opinión de las personas que me conocían no determinó mi realidad. Yo determiné mi realidad. Yo cambié mi realidad. Yo cambié mi vida. Yo cambié la manera en que vivo mi vida. Yo hoy en día vivo donde yo quería vivir. Hoy en día hago lo que yo quería hacer. Y hoy en día estoy con las personas que yo quería estar. Hoy en día, sobre todo, chicos, estoy soñando con las cosas que quiero a futuro. Hoy en día ya la estoy imaginando. Hoy en día ya la estoy viendo. Hoy en día ya la estoy visualizando. Así que no permitan, chicos, que la opinión del mundo, que la opinión de las personas, independiente de quienes sean, a veces, con todo el amor, una madre dice a su hijo, no quiero que te arriesgues con esto. No creo que puedas hacerlo. Pero lamentablemente, ese sueño no se le entregó a ella. Por más que sea tu madre y te ame. Por más que sea tu padre y te ame. Y a lo mejor ellos lo hacen con todo el amor de no querer verte fallar, con todo el amor de no querer verte perder tu tiempo, con todo el amor de no querer verte sufrir. Pero a veces es necesario sufrir un poco para poder lograr todo lo que viene después. Todo lo bueno que viene después. Por lo tanto, chicos, les comparto este mensaje con mucho cariño. Sigan creyendo, sigan soñando, sigan visualizando. Emociónense con sus sueños. Emociónense con sus ideas. Aunque nadie más se emocione, aunque nadie más les crea, aunque nadie más lo vea, sigan así. Porque cuando lo logren, después vienen los siguientes comentarios. ¿Cómo lo hiciste? Demuéstrame cómo lo hiciste. Enséñame. Me gustaría hacer también lo mismo. ¿Por qué no me ayudas? Entonces la misma gente que te criticaba antes o que te aportillaba ante tus sueños, tus ideas, con sus opiniones, hoy en día te están observando y hoy en día te están preguntando cómo lo hiciste. A todos nos llaman locos hasta que lo hacemos posible. Después que nos hacemos posible, nos preguntan cómo lo hicimos. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado este podcast. Espero que les haya gustado este primer episodio de Motivación y Garra. Así que ese es el final del primer episodio del podcast, chicos. Este episodio del tema motivación y garra, que le vamos a llamar, para que podamos ir compartiendo diferentes cosas motivacionales, diferentes frases, diferentes historias y todo. Vamos a tener otra área también que se va a llamar historias de éxito, donde vamos a repasar historias de éxito de personajes conocidos, ciertos personajes famosos, o de repente personajes no tan conocidos, no tan famosos, que no han sido tan grandes, pero sí que han tenido un cambio fuerte. A mí lo que me interesa y lo que me llama la atención es resaltar los cambios fuertes. Gente que a lo mejor de repente no es tan conocida, pero tuvo un inicio de vida complicado, un inicio de vida difícil, o dentro de su vida hubo un momento en que fue difícil, que fue complicado, y lograron hacer el salto para poder estar mejor hoy en día, para poder modificarse. Yo sé que hay mucha gente que el tema motivacional a veces no lo toma porque dice, no, son historias inventadas, que son historias de personas que no todos tienen las mismas posibilidades, que no todos tienen las mismas condiciones y son personas como demasiado extravagantes, personas que son demasiado millonarias y todo, y no creen en el tema de la motivación porque son personas como esta, como personas fabricadas.
Por lo tanto, eh, es una gran condición para mí poder compartir la historia de éxito de personas que a lo mejor no son tan conocidas, que no son tan mediáticas, otras sí, ¿cierto? Pero que tengan su historia de éxito. ¿Ya? Es un éxito más real, más creíble, más tangible, más tú y yo, más común, personas comunes y corrientes como tú y como yo. Así que todo ese tipo de historias, todo ese tipo de personas las vamos a ir buscando, vamos a ir viendo la historia y obviamente todas las frases, todas las cosas motivacionales que tengamos, algunas cosas que he escrito yo también desde la nada, desde un tipo que le gusta esto, que le gusta hablar de estos temas y que le gustaría poder compartir estos temas con más gente que necesita la motivación, que la busca y que hoy en día se entregan mensajes tan positivos que dentro de las redes sociales a veces no corren estos temas tan positivos que yo encuentro que es necesario hoy en día para la gente. Así que eso, muchachos, nos estaremos viendo en el segundo episodio de este podcast Motivación y Garra. Y atentos ahí a las cositas que vayan pasando en el podcast, porque vamos a ir tratando de meterle un poquito de todo lo que nos gusta conversar, con todos los temas que nos atraen, que nos llaman la atención. Y ahí ustedes van a ir teniendo distintas listas de reproducción, donde van a ir pudiendo escoger qué podcast les gusta, qué podcast más les llama la atención y todo el tema. Así que ahí vamos a tener distintas listas de reproducción con distintos temas para cada uno de ustedes, chicos. Así que eso, muchas gracias por llegar hasta el final del podcast. Suscríbanse, chicos, para poder llegar a muchas más personas y poder compartir y agrandar más esta comunidad y tener muchos más temas interesantes, muchas más historias de motivación y muchos más ejemplos de motivación también. Así que eso, chicos, nos estamos viendo en un próximo episodio del podcast del Gary. Nos vemos.